Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse. Si Estados Unidos arrastra una deuda de 36 billones de dólares, gasta más de lo que gana cada año y su Banco Central imprime dinero como si fuera infinito, ¿por qué el dólar no ha colapsado? En los libros de economía, esto debería haber provocado una catástrofe, hiperinflación, pérdida total de confianza, un derrumbe histórico de su moneda, y sin embargo sucede lo contrario. El dólar no muere, se fortalece. En el año 2022 el dólar alcanzó su punto más alto en 2 décadas. El euro cayó por debajo de la paridad por primera vez en 20 años. La libra esterlina se desplomó hasta niveles históricos. El yen japonés descendió a precios que no se veían desde 1990. Y mientras tanto, las monedas de mercados emergentes, desde Turquía hasta Argentina y Pakistán, se desmoronaron una tras otra. El mundo entero esperaba ver al dólar debilitándose, pero ocurrió lo contrario. El dólar se disparó y aplastó a todas las demás monedas del planeta. Detrás de esa aparente contradicción, existe una teoría que intenta explicar lo que está sucediendo. Se le conoce como la teoría del batido del dólar, y lo que plantea es inquietante. Según esta visión, todas las demás monedas, el euro, la libra, el yen, el yuan, están destinadas a ser absorbidas por el dólar, como si fueran parte de un enorme batido succionado a través de una pajita. Cada vez que el sistema financiero global entra en crisis, los inversionistas del mundo buscan refugio en el dólar. Esa fuga masiva de capital hace que la liquidez global fluya hacia una sola dirección, la moneda estadounidense. Y esa concentración, en lugar de debilitarla, la fortalece. Pero esa fuerza tiene un precio. Porque mientras el dólar se vuelve más y más poderoso, las demás economías comienzan a quebrarse bajo su peso. Las monedas se devalúan, las reservas se agotan, las deudas externas se vuelven impagables. Y cuando todo el sistema está al borde del colapso, el dólar alcanza su punto máximo, tan fuerte que termina rompiendo todo a su alrededor. Solo entonces, cuando ya ha destruido a todas las demás, el propio dólar cae. Muere último después de haber consumido al resto. Esto no es una teoría lejana ni una historia del futuro. Está ocurriendo ahora mismo. Y comprender este mecanismo, esta fuerza invisible que está redibujando el mapa financiero del mundo, es esencial para entender lo que viene después. Porque no se trata solo de monedas. Se trata de los ahorros, las inversiones y el valor real del dinero en el que millones de personas confían cada día. El batido del dólar no es un accidente, es un proceso que sigue un ciclo, uno que ya está en marcha. Y entender en qué punto del ciclo se encuentra el mundo puede marcar la diferencia entre perderlo todo o anticipar el siguiente movimiento antes de que sea demasiado tarde. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La teoría del batido del dólar fue desarrollada por Brent Johnson, un estratega macroeconómico de Santiago Capital. En el año 2018, cuando casi todos los analistas aseguraban que el dólar estaba destinado a colapsar, Johnson dijo algo completamente distinto. Afirmó que el dólar se dispararía, no a pesar de los problemas financieros de Estados Unidos, sino precisamente por la manera en que está estructurado el sistema monetario global. La metáfora que utilizó es tan simple como poderosa. Piensa en el sistema financiero mundial como un enorme batido. Dentro de ese vaso están mezcladas todas las monedas del planeta. Euros, yenes, libras, yuanes y las divisas de los países emergentes. Todo eso representa la liquidez global. Y en el centro de ese batido, el dólar actúa como una pajita. Cuando el mundo entra en crisis, cuando los mercados tiemblan y el miedo se propaga, el dinero busca refugio. Pero no se reparte de forma equilibrada entre las diferentes monedas. Se dirige hacia el activo que aún conserva la mayor confianza. El dólar. A pesar de los déficits, a pesar de las deudas, sigue siendo visto como el refugio más seguro y líquido en tiempos de pánico. En ese momento el dólar, esa pajita, empieza a absorber la liquidez del resto. Otras monedas se debilitan, el dólar se fortalece, y cuanto más se fortalece, más daña a las demás. Se crea un ciclo que se retroalimenta. Cada movimiento del dólar succiona más fuerza del sistema, drenando el capital del resto del mundo. Con el tiempo, ese proceso genera un efecto colateral. Un dólar demasiado fuerte empieza a romper el equilibrio. Las exportaciones estadounidenses se encarecen.
Las empresas obtienen menores beneficios porque sus ingresos en el extranjero valen menos, y los productos básicos cotizados en dólares se vuelven demasiado costosos para muchos países. La economía global se ralentiza, el comercio se contrae, y las tensiones financieras comienzan a fracturar el sistema. Es entonces cuando el dólar, después de absorber todo a su alrededor, alcanza un punto de saturación. Se vuelve tan poderoso que empieza a colapsar bajo su propio peso. Y ahí ocurre la paradoja final de la teoría de Johnson. Las demás monedas mueren primero, y el dólar muere al final. El batido se ha consumido por completo, y la pajita que lo absorbía termina ahogándose con lo que ella misma creó. ¿Por qué sucede esto? Porque el mundo entero gira alrededor del dólar. No solo se utiliza para comerciar con Estados Unidos, sino también para que los países comercien entre ellos. Cuando una empresa brasileña importa productos desde China, esa transacción muchas veces se liquida en dólares. Lo mismo ocurre cuando una empresa turca necesita financiamiento en el extranjero. El préstamo casi siempre se otorga en dólares. Incluso los bancos centrales, al guardar sus reservas internacionales, eligen hacerlo en esta moneda. Cerca del 60% de las reservas mundiales están en dólares. Eso significa que el dólar no pertenece únicamente a Estados Unidos. Es la moneda del mundo. Y aunque eso le da poder, también crea una vulnerabilidad silenciosa que pocas personas entienden por completo. Actualmente existen alrededor de 57 billones de dólares en deuda offshore, es decir, deuda en dólares emitida fuera de Estados Unidos por bancos, empresas y gobiernos extranjeros. 57 billones que deben ser pagados en una moneda que esas economías no controlan. Para ponerlo en perspectiva, el propio gobierno de Estados Unidos debe 36 billones. El resto del mundo combinado debe más dólares que el país que los imprime. Ese desequilibrio es el corazón del efecto batido. Porque cuando una crisis golpea, todo aquel que tiene deuda en dólares necesita conseguir dólares para pagarla. Una empresa turca, un banco europeo, un gobierno en Latinoamérica o en Asia, todos buscan lo mismo al mismo tiempo: dólares. Y para obtenerlos, venden lo que tienen, incluyendo sus propias monedas. Esa presión masiva de venta desploma el valor de sus divisas, mientras que la presión de compra impulsa aún más el valor del dólar. A medida que la moneda estadounidense se fortalece, la situación empeora para quienes tienen deuda en esa divisa. Cada dólar que sube de valor encarece la deuda que ya existe. Si una compañía pidió prestado 1.000 millones de dólares cuando su moneda equivalía a 50.000 millones de pesos y luego esa moneda se devalúa, esos mismos 1.000 millones ahora podrían costar 80.000 millones de pesos. Sin haber pedido un solo dólar adicional, su carga de deuda aumentó en un 60%. Este fenómeno genera un efecto dominó. Las empresas y gobiernos desesperados por cumplir sus obligaciones necesitan vender aún más activos, generar más liquidez y seguir comprando dólares. Cada movimiento para sobrevivir acelera la destrucción de su propia moneda. El ciclo se repite una y otra vez. El dólar se fortalece a medida que el resto del sistema se debilita, y con cada sacudida global, el efecto batido se vuelve más intenso. El resultado es un mundo atrapado en una dinámica perversa. Cuanto más fuerte se vuelve el dólar, más frágiles se vuelven las demás economías. Y cuanto más débiles son esas economías, más buscan refugio en el dólar. Es una trampa sin salida aparente, un ciclo que se retroalimenta y que sigue concentrando el poder financiero en una sola moneda que, con cada crisis, se eleva un poco más por encima de las demás. Los 57 billones de dólares en deuda offshore no surgieron de repente. Se construyeron lentamente a lo largo de décadas a través de un complejo entramado financiero conocido como el sistema eurodólar. Este sistema está compuesto por dólares que existen y circulan fuera del territorio estadounidense. No son impresos por la Reserva Federal, pero funcionan como si lo fueran. Son dólares creados por bancos en Europa, Asia y el resto del mundo, que los utilizan para otorgar préstamos, financiar proyectos y mover la economía global. El auge de este sistema comenzó después de la década de 1970, cuando nació el petrodólar. En ese momento, los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Kuwait o los Emiratos Árabes, comenzaron a recibir pagos en dólares por cada barril que vendían. Las montañas de dinero que se acumularon en sus reservas eran tan grandes que esos fondos terminaron depositados en bancos internacionales, principalmente en Europa y Asia. Y esos bancos, al tener exceso de liquidez en dólares, empezaron a prestarlos a corporaciones, gobiernos y países en desarrollo que necesitaban financiar su crecimiento. Durante los años 70 y 80, esa red de préstamos en dólares se expandió con una velocidad impresionante. Países como México, Brasil y Argentina aprovecharon esa abundancia de crédito y tomaron deuda masiva en los mercados offshore de dólares.
Parecía una oportunidad perfecta. Dinero barato, abundante y respaldado por la moneda más estable del mundo. Pero lo que parecía un ciclo de prosperidad se transformó pronto en una trampa. Cuando la Reserva Federal decidió subir drásticamente las tasas de interés a comienzos de los años 80 para contener la inflación, el dólar comenzó a fortalecerse con una violencia inesperada. Los países endeudados se encontraron con una pesadilla. Debían dólares que cada día valían más. Sus monedas locales se desplomaron, los pagos de deuda se multiplicaron, y en cuestión de meses muchas economías colapsaron. México, Brasil, Argentina y varios otros países cayeron en default. Fue una ola de crisis que atravesó todo el mundo en desarrollo. Esa fue en realidad la primera manifestación clara del efecto batido. Hoy, el sistema eurodólar es una bestia mucho más grande y compleja de lo que fue en aquella época. Los 57 billones de dólares actuales incluyen bonos corporativos emitidos por empresas extranjeras, préstamos internacionales denominados en dólares, líneas de crédito para comercio global y derivados financieros que se liquidan en la misma moneda. Todo ese sistema existe fuera del control directo de la Reserva Federal, pero depende completamente de su existencia. Si los bancos extranjeros no pueden acceder a dólares, el sistema se paraliza. Aquí es donde aparece el punto más crítico. La Reserva Federal no maneja esa oferta offshore pensando en las necesidades globales. Su único objetivo es administrar la política monetaria para la economía estadounidense. Si Estados Unidos enfrenta inflación, la Reserva Federal eleva las tasas, sin importar si otros países se ahogan buscando dólares. Esa decisión, que parece técnica, puede desatar un terremoto financiero fuera de sus fronteras. Cada aumento de tasas drena la liquidez global y empuja a cientos de economías a luchar por sobrevivir. El resultado es un desequilibrio estructural, un sistema donde el resto del mundo vive dependiendo de una moneda que no controla y de un banco central que solo responde a los intereses de su propio país. Y cada vez que la Reserva Federal aprieta el flujo de dólares, el efecto batido se repite. Las monedas extranjeras se hunden, las deudas en dólares se vuelven impagables y el ciclo vuelve a comenzar, dejando claro que el verdadero poder del dólar no está en su papel, sino en la dependencia global que ha creado. Este desajuste crea escaseces periódicas de dólares en todo el mundo. Cada vez que la Reserva Federal decide de endurecer su política monetaria, los dólares se vuelven más difíciles de conseguir fuera de Estados Unidos. Una empresa turca que necesita refinanciar su deuda en dólares descubre que debe pagar mucho más por cada préstamo. Un banco europeo, acostumbrado a financiarse fácilmente en esa moneda, se enfrenta de pronto a un mercado que se seca, y un gobierno de un país emergente, con bonos denominados en dólares que están por vencer, ya no encuentra compradores dispuestos a renovarlos. Todos, al mismo tiempo, se ven empujados a buscar desesperadamente dólares para cumplir con sus compromisos. Esa competencia global por la misma moneda es lo que alimenta el efecto batido. No se trata de una estrategia creada por Estados Unidos para dañar a otros países. Es la consecuencia inevitable de un sistema financiero mundial que depende de una moneda controlada por el Banco Central de una sola nación. La Reserva Federal actúa en función de los intereses internos de su economía. Le preocupa la inflación dentro de Estados Unidos, el nivel de empleo y la estabilidad de su sistema financiero. Si esas prioridades exigen una política más restrictiva, lo hará, incluso si esa decisión provoca dolor económico en otros lugares del planeta. Mientras las tasas suben y el dólar se fortalece, el resto del mundo sufre el impacto. Esta es la esencia del dilema de Triffin, un fenómeno identificado en la década de 1960 por el economista belga Robert Triffin. Él advirtió que para que una moneda funcione como reserva mundial, el país que la emite debe tener déficits continuos, ya que esa es la única manera de inyectar dólares al sistema global y permitir que otros países la utilicen para comerciar. Sin embargo, esos mismos déficits, con el paso del tiempo, terminan erosionando la confianza en la moneda. Es una paradoja imposible de sostener indefinidamente. Un país debe elegir entre proporcionar liquidez al mundo o mantener el valor de su moneda, pero no puede hacer ambas cosas de manera permanente. Los 57 billones de dólares en obligaciones offshore representan precisamente esa provisión de liquidez. Dólares que fluyen fuera de las fronteras estadounidenses para mantener en marcha la economía global. En cambio, los 36 billones de deuda del propio gobierno estadounidense simbolizan el otro extremo, la erosión progresiva de la confianza. La teoría del batido del dólar explica que antes de que esa confianza se rompa por completo, la demanda mundial de dólares volverá a dispararse una vez más. Será un último impulso, una succión final en la que el dólar absorberá la liquidez restante, destruirá las monedas más débiles, y solo después de haber drenado al mundo entero,
colapsará bajo el peso de su propia fuerza. Ese sería el cierre del ciclo. Un ciclo en el que el dólar, por el mismo poder que lo mantiene en la cima, termina provocando su propia caída. Un final que, según esta teoría, no llegaría con un golpe repentino, sino con una serie de crisis que ya podrían estar desarrollándose ante los ojos del mundo. El efecto batido no es una teoría abstracta, es un patrón real que se ha repetido una y otra vez a lo largo de las últimas décadas. Cada gran crisis financiera global ha seguido el mismo guión. El miedo se apodera de los mercados, el capital huye de las monedas más débiles y busca refugio en el dólar. El valor del dólar se dispara, las demás monedas se desploman. Los bancos centrales entran en pánico y se ven obligados a intervenir para intentar frenar la fuerza de una moneda que, al volverse demasiado fuerte, comienza a romper el propio sistema que sostiene. La historia ofrece varios ejemplos claros de este fenómeno. En 1997, la crisis asiática se convirtió en la primera demostración moderna del efecto batido. Las economías del sudeste asiático, entre ellas Tailandia, Indonesia, Malasia y Corea del Sur, habían pedido prestado enormes sumas en dólares porque las tasas de interés eran mucho más bajas que las ofrecidas en sus monedas locales. Durante años, ese flujo constante de crédito barato alimentó un crecimiento vertiginoso. En Tailandia, las empresas se endeudaron en dólares para financiar proyectos inmobiliarios. En Indonesia, las corporaciones industriales usaron préstamos en dólares para expandir sus fábricas. Todo parecía estable hasta que la confianza se quebró. Cuando los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar su dinero, el baht tailandés colapsó un 50% en cuestión de meses. El pánico se propagó como un incendio por toda la región. Las empresas que habían tomado préstamos en dólares vieron cómo sus deudas se duplicaban en términos de moneda local. Si una compañía debía $1.000 millones cuando el tipo de cambio era de 25 billones de rupias, después de la caída del 50%, esa misma deuda equivalía a 50 billones de rupias. Era una carga imposible de sostener. Miles de empresas quebraron, los bancos colapsaron y el Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir con rescates masivos, imponiendo duras políticas de austeridad. Las economías se contrajeron drásticamente, el desempleo se disparó y la pobreza aumentó. Y en medio de ese caos, el dólar siguió fortaleciéndose. Era el efecto batido en su forma más pura. 11 años después, en 2008, llegó la crisis financiera global. Todo comenzó en Estados Unidos con el colapso del mercado de hipotecas subprime. Pero lo sorprendente es que mientras el sistema financiero estadounidense se tambaleaba, el dólar volvió a fortalecerse. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los bancos de todo el mundo se habían financiado en mercados de dólares a corto plazo. Cuando esos mercados se congelaron, los bancos europeos y asiáticos se quedaron sin acceso a la moneda que necesitaban para cumplir con sus obligaciones. Para sobrevivir, tuvieron que comprar dólares a cualquier precio. La presión fue tan intensa que la Reserva Federal se vio obligada a crear líneas de swap con otros bancos centrales, prestando dólares al Banco Central Europeo y al Banco de Japón para que pudieran mantener a flote sus sistemas financieros. Sin esa intervención, el dólar habría subido todavía más rápido, provocando un colapso mundial en cadena. En 2015, bastó una señal para que el efecto se repitiera. La Reserva Federal anunció que planeaba subir las tasas de interés. Ni siquiera había actuado todavía, pero la simple expectativa desató una ola de ajustes en todo el mundo. El índice del dólar subió un 25% en cuestión de meses. El real brasileño se desplomó un 40%. La lira turca perdió un 30%. El rand sudafricano cayó un 35% y el rublo ruso se hundió a la mitad de su valor. Detrás de esas caídas había un mismo problema: las deudas en dólares. Cada vez que el dólar se fortalecía, esas deudas se volvían imposibles de pagar. Las economías emergentes, atrapadas en préstamos en una moneda que no podían emitir, se ahogaban lentamente. Y luego, en el año 2022, el mundo presenció el episodio más extremo hasta ahora. La Reserva Federal subió las tasas desde 0 hasta 5.5% en apenas 18 meses. El dólar se disparó a su nivel más alto en 20 años. El euro cayó por debajo de la paridad por primera vez desde el 2002, perdiendo alrededor de un 20% de su valor. La libra esterlina tocó 1.03 frente al dólar, su nivel más bajo en toda la historia. El yen japonés superó los 150 por dólar, algo que no se veía desde hacía 3 décadas. Los mercados emergentes sufrieron un golpe devastador. Sri Lanka declaró la suspensión de pagos. Pakistán estuvo al borde del colapso financiero. La lira turca se depreció un 40% y el peso argentino se hundió en una hiperinflación fuera de control.
Cada una de estas crisis, separadas por años y contextos distintos, comparte un mismo patrón. La Reserva Federal endurece su política monetaria, el dólar se fortalece, las monedas extranjeras se debilitan y los países con deudas en dólares enfrentan crisis cada vez más profundas. El batido succiona la liquidez del mundo una y otra vez, dejando un rastro de economías fracturadas y mercados colapsados. Y lo más preocupante es que cada ciclo es más severo que el anterior, porque la deuda offshore en dólares no deja de crecer. Con cada nueva expansión, el sistema se vuelve más frágil y más dependiente de la moneda que al mismo tiempo lo sostiene y lo destruye. La teoría del batido del dólar plantea una secuencia inevitable, una especie de reacción en cadena donde cada etapa conduce directamente a la siguiente hasta que el sistema, agotado por su propio peso, finalmente se rompe. No ocurre de golpe, sino en oleadas. Cada fase tiene sus propias víctimas, y cada una deja al mundo un poco más vulnerable que antes. Etapa 1. Los mercados emergentes mueren primero. Este es siempre el primer movimiento del ciclo. Los países emergentes son los más expuestos porque gran parte de su deuda está denominada en dólares, pero sus economías no generan suficientes dólares para cubrir esas obligaciones. Dependen de las exportaciones de materias primas y de la inversión extranjera para conseguir la moneda que necesitan. Mientras los flujos de capital son abundantes y las tasas de interés son bajas, el sistema parece funcionar. Pero cuando la Reserva Federal sube las tasas y el dólar se fortalece, el equilibrio se rompe. Los precios de las materias primas caen, los inversionistas retiran su dinero y las deudas en dólares se vuelven mucho más costosas de pagar. En esta etapa, las consecuencias son devastadoras. Los gobiernos intentan defender sus monedas gastando sus reservas internacionales, pero el drenaje de dólares es constante. Los bancos se quedan sin liquidez, las empresas se endeudan en exceso y los precios internos se disparan. Las economías colapsan una detrás de otra. Países como Argentina, Turquía, Pakistán o Sri Lanka viven atrapados en este círculo vicioso. Cada vez que el dólar se fortalece, sus monedas se hunden, sus deudas se duplican en términos locales y sus economías entran en crisis. La etapa 1 es un purgatorio del que muchos no logran salir. Etapa 2. Las monedas de los mercados desarrollados se debilitan. Cuando los países emergentes ya están en crisis, la presión comienza a trasladarse hacia las economías desarrolladas. El siguiente golpe alcanza al euro, la libra esterlina y el yen japonés. Sus caídas no suelen ser tan dramáticas como las de los mercados emergentes, pero son lo suficientemente grandes como para causar daños profundos. En Europa, una moneda más débil encarece las importaciones de energía y alimentos, elevando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. En Japón, el problema es aún más delicado. Su enorme deuda pública depende de mantener tasas de interés muy bajas, pero un yen en caída hace que pagar esa deuda sea cada vez más difícil. En esta etapa, los bancos centrales de los países desarrollados se ven obligados a intervenir. Suben tasas para frenar la inflación, compran bonos, venden reservas o anuncian medidas de emergencia. Sin embargo, nada logra revertir completamente el ciclo porque la raíz del problema está fuera de su control. La demanda global de dólares sigue creciendo. En 2022 el mundo fue testigo de este fenómeno cuando el euro, la libra y el yen cayeron simultáneamente, una situación que no se había visto en décadas. Etapa 3. El dólar se vuelve demasiado fuerte incluso para Estados Unidos. Es la última fase del ciclo, aquella en la que la fuerza del dólar comienza a volverse contra su propio creador. Lo que en un principio era una ventaja se transforma en una carga. Un dólar excesivamente fuerte castiga a los exportadores estadounidenses. Empresas como Boeing pierden competitividad frente a Airbus, que vende en euros más baratos. Apple y otras corporaciones multinacionales ven caer sus ganancias porque los ingresos obtenidos en el extranjero, al convertirse en dólares, valen mucho menos. Las exportaciones disminuyen, el déficit comercial se agranda y el crecimiento económico se debilita. Dentro del país, las tensiones políticas comienzan a aumentar. Los sectores industriales presionan al gobierno para frenar la fortaleza del dólar, pero las fuerzas estructurales del sistema son más poderosas que cualquier decisión política. El dólar sigue fortaleciéndose porque el resto del mundo lo necesita. Cada crisis exterior lo alimenta, y cuanto más fuerte se vuelve, más daño causa, incluso a quienes lo emiten. La teoría del batido del dólar muestra así un proceso que se repite como un ciclo natural. Primero, los países más débiles caen. Luego, las economías desarrolladas comienzan a tambalear. Finalmente, la propia base del sistema, el dólar,
se vuelve tan pesada que amenaza con derrumbar todo lo que está sostenido sobre él. Y en cada repetición, el mundo se acerca un poco más al punto en que el sistema ya no pueda sostenerse por sí mismo. Etapa 4. El desenlace del carry trade del yen. A medida que el dólar se dispara y el estrés financiero global aumenta, un mecanismo silencioso pero extremadamente poderoso comienza a deshacerse, el llamado carry trade del yen. Durante años, miles de inversores de todo el mundo aprovecharon las tasas ultrabajas de Japón para pedir prestado en yenes y luego invertir ese dinero en activos denominados en dólares, como bonos del Tesoro estadounidense o acciones tecnológicas. Era una jugada rentable mientras el yen se mantenía débil y los mercados eran estables. Pero cuando el dólar se fortalece demasiado y la volatilidad aumenta, esa estrategia se vuelve peligrosa. En ese punto, los inversionistas que durante años ganaron fortunas gracias al carry trade comienzan a sufrir pérdidas repentinas. Una rápida apreciación del yen puede borrar en días lo que tomaron años en construir. Al subir el yen, las deudas en esa moneda se encarecen y los operadores se ven obligados a cerrar posiciones con urgencia. Venden sus activos en dólares, liquidan bonos, acciones y derivados y compran yenes para devolver los préstamos que alguna vez parecían inofensivos. Se estima que existen más de 20 billones de dólares en posiciones financiadas en yenes alrededor del mundo. Cuando esas posiciones se cierran al mismo tiempo, el movimiento se convierte en una avalancha. El mercado se inunda de ventas de activos en dólares y compras de yenes, lo que amplifica la crisis global. No se trata de un fenómeno aislado ni desconectado del efecto batido. Es una de las formas más potentes a través de las cuales ese efecto se manifiesta. El desenrollamiento del carry trade es como un motor oculto que multiplica la fuerza del batido, drenando liquidez y acelerando la tensión en todos los rincones del sistema financiero internacional. Etapa 5. La ruptura del sistema y la intervención coordinada. Llega un momento en que el sistema ya no puede soportar más. El dólar está tan fuerte y los mercados tan estresados que algo en algún lugar termina rompiéndose. A veces es una gran economía enfrentando un default inminente. Otras veces es una institución financiera que colapsa bajo el peso de sus pérdidas. También puede ser un mercado de materias primas que se congela porque nadie puede financiar las operaciones en dólares. Cualquiera sea el detonante, el resultado siempre es el mismo. El miedo se propaga y las autoridades monetarias se ven obligadas a intervenir. En este punto, los bancos centrales del mundo actúan juntos. Abren líneas de swap para intercambiar dólares, euros y yenes, inyectan liquidez en los mercados y tratan de estabilizar las divisas más golpeadas. Coordinan movimientos de tasas de interés y anuncian medidas conjuntas para evitar un colapso sistémico. El precedente más recordado fue el Acuerdo Plaza de 1985, cuando las principales potencias acordaron debilitar el dólar tras años de fortaleza destructiva. También ocurrió en 2008, durante la crisis financiera global, y en 2020, cuando la pandemia paralizó los mercados. Cada una de esas intervenciones logró calmar el pánico temporalmente, pero ninguna resolvió el problema estructural, la dependencia global de una moneda que pertenece a una sola nación. El sistema se estabiliza, los mercados se recuperan y el dólar retrocede por un tiempo, pero el ciclo sigue latente. La raíz del problema nunca desaparece, solo se posterga hasta la próxima crisis. Etapa 6. El colapso final del dólar. Después de años de ser demasiado fuerte, de distorsionar el comercio mundial y de obligar a repetidas intervenciones, el dólar empieza a perder algo más valioso que su poder: su credibilidad. El mundo comienza a dudar de su capacidad para servir como un depósito estable de valor. Si una moneda necesita constantes rescates, si pasa de una fortaleza extrema a una debilidad alarmante, deja de ser confiable. En ese punto, los bancos centrales buscan alternativas. Algunos aumentan sus reservas en euros, otros en yuanes, y muchos recurren al oro como refugio. El comercio internacional empieza a fragmentarse, las transacciones se diversifican y la supremacía del dólar comienza a diluirse. Al perder su prima de reserva, Estados Unidos enfrenta un nuevo tipo de crisis. Su deuda pública, de 36 billones de dólares, se vuelve mucho más difícil de financiar. Los inversionistas exigen tasas más altas para seguir comprando bonos del Tesoro. Los intereses suben, el costo de la deuda se dispara y la Reserva Federal se ve obligada a intervenir una vez más, imprimiendo dinero para comprar esos bonos y evitar un colapso financiero interno. Pero esa impresión masiva de dinero tiene consecuencias inevitables. La inflación regresa, esta vez importada desde el mismo dólar que antes dominaba el mundo. Así es como mueren las monedas de reserva. No desaparecen por debilidad, sino por exceso de fuerza. Primero suben tanto que destruyen el equilibrio global y luego, agotadas por su propio peso, caen abruptamente.
El final no llega como un derrumbe repentino, sino como el desenlace lógico de un ciclo que se repite una y otra vez, hasta que la moneda que un día fue el símbolo de estabilidad se convierte en el epicentro de la inestabilidad mundial. Hoy, el mundo se encuentra en medio de la cascada descrita por la teoría del batido del dólar. Las piezas se mueven tal como el modelo predijo, y cada etapa avanza con una lógica implacable. Los síntomas están frente a todos, pero pocos logran ver que forman parte de una misma secuencia. Etapa 1. Los mercados emergentes están colapsando. Esta fase ya está completamente en marcha. En el año 2022, Sri Lanka se convirtió en el primer país en caer oficialmente, declarando la suspensión de pagos de su deuda externa. Poco después, Pakistán recurrió al Fondo Monetario Internacional para evitar un colapso total de su economía. Argentina vive atrapada en una espiral inflacionaria que supera el 100% anual, una cifra que erosiona salarios, ahorros y confianza. La lira turca ha perdido cerca del 90% de su valor en apenas una década. Y países como Egipto, Ghana y Zambia enfrentan una angustia de deuda que los mantiene al borde del default. Estos no son eventos aislados. Son el resultado directo y predecible de un dólar fortalecido y de deudas denominadas en esa moneda que se vuelven impagables. Cada subida de tasas de la Reserva Federal actúa como un torniquete que aprieta un poco más a las economías más frágiles del planeta. En muchos casos, la etapa 1 ya está completada. En otros, está acelerándose con rapidez. Los países emergentes, sin acceso fácil a dólares, ven cómo su estabilidad interna se desmorona mientras el costo de cada préstamo, de cada importación y de cada pago de deuda se multiplica. Etapa 2. Las monedas de los mercados desarrollados continúan bajo presión. Esta fase alcanzó su punto máximo en 2022, pero sus efectos siguen vivos. El euro llegó a tocar la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Aunque se ha recuperado ligeramente, sigue siendo una moneda vulnerable. El Banco Central Europeo enfrenta una disyuntiva imposible: subir tasas para combatir la inflación o mantenerlas bajas para evitar una recesión profunda. Cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias severas. En el Reino Unido, el colapso repentino de la libra hasta 1.03 frente al dólar dejó al descubierto la fragilidad estructural de su sistema financiero. Fue un recordatorio de que incluso las economías desarrolladas pueden tambalear cuando la moneda global se fortalece demasiado. En Japón, el yen cayó hasta 152 por dólar, el nivel más débil en más de 3 décadas, lo que obligó al Banco de Japón a intervenir por primera vez en años. Aún así, incluso con esa intervención, el yen sigue débil en términos históricos. Estas señales confirman que la etapa 2, aunque parece haber pasado su punto crítico, continúa amenazando el equilibrio de las grandes potencias. Etapa 3. El dólar comienza a dañar a Estados Unidos. Los efectos de un dólar excesivamente fuerte ya se reflejan en los datos económicos. El déficit comercial estadounidense, lejos de reducirse, se amplió, a pesar de que el país mostró crecimiento. ¿La razón? Las exportaciones se volvieron más caras en términos de otras monedas, lo que redujo la competitividad de los productos estadounidenses en el exterior. Al mismo tiempo, las ganancias corporativas de las empresas del índice S&P 500 con ingresos provenientes de otros países cayeron de manera visible. Cada dólar adicional de fortaleza resta valor a las utilidades obtenidas fuera de Estados Unidos. Un dólar demasiado fuerte también tiene un efecto deflacionario dentro del país. Hace que los precios de importación bajen, lo que reduce los ingresos nominales y dificulta el pago de deudas tanto públicas como privadas. La industria manufacturera lo está sintiendo en carne propia. Los exportadores de maquinaria, los productores agrícolas, las compañías tecnológicas y las automotrices han comenzado a quejarse abiertamente. Un dólar caro está sofocando su rentabilidad. Esta situación genera una presión política creciente sobre la Reserva Federal para que suavice su política monetaria. Sin embargo, las fuerzas estructurales del sistema limitan sus opciones. Si la Fed afloja demasiado, arriesga una nueva ola inflacionaria. Si mantiene las tasas altas, agrava la contracción global. El dilema es claro. Cualquier decisión tiene costos enormes y en ambos casos el batido continúa. El mundo se encuentra, por tanto, en un punto crítico de la cascada. Las primeras etapas ya se han cumplido, las segundas siguen latentes y la tercera está empezando a golpear con fuerza a la propia economía que da origen al sistema. Cada número, cada caída de moneda, cada crisis de deuda es una pieza del mismo rompecabezas. El batido sigue su curso, succionando liquidez del mundo, y lo que viene después dependerá de cuánto más pueda resistir el sistema antes de romperse por completo. La etapa 4 ya comenzó a tomar forma, aunque todavía se encuentra en sus primeras fases. El famoso carry trade del yen
Esa estrategia en la que inversionistas de todo el mundo piden prestado yenes a tasas cercanas a cero para invertir en activos denominados en dólares aún no ha colapsado, pero los signos de tensión se acumulan. La diferencia entre los rendimientos japoneses, que apenas se mueven cerca del 0%, y los rendimientos estadounidenses, que superan el 5%, es una de las más amplias registradas en la historia moderna. En teoría, ese margen hace que la operación siga siendo rentable, pero la realidad es mucho más riesgosa. Si el yen llegara a apreciarse un 10%, borraría de un solo movimiento las ganancias de 2 años completos. Los traders lo saben, y por eso se están volviendo cautelosos. Comienzan a reducir el apalancamiento, a cerrar posiciones que antes parecían seguras y a vigilar cada palabra del Banco de Japón. Cuando el Banco Central japonés puso fin a las tasas negativas en 2024, un cambio mínimo fue suficiente para provocar oleadas de volatilidad en los mercados. Si el Banco de Japón decidiera subir las tasas una vez más, o si el apetito global por el riesgo se evaporara de repente, el desenrollamiento podría ser instantáneo. En un mercado de 20 billones de dólares financiados en yenes, las liquidaciones no ocurren lentamente. Suceden en días y cuando comienzan arrastran consigo todo lo que esté expuesto al dólar. La etapa 5 aún no ha llegado, pero los detonantes ya están dispuestos, como piezas de dominó esperando la primera caída. Bastaría con un gran evento. Un país emergente importante declarando la suspensión de pagos, un banco europeo con problemas de solvencia, un mercado de materias primas paralizado o incluso un conflicto geopolítico inesperado. Cualquiera de estos escenarios podría ser suficiente para forzar una intervención coordinada entre los bancos centrales del mundo. Por ahora, los mercados parecen tranquilos. Los analistas hablan de un aterrizaje suave y los precios reflejan optimismo. Sin embargo, la teoría del batido del dólar advierte que ese desenlace es imposible. Los desequilibrios acumulados son demasiado profundos, las deudas offshore denominadas en dólares demasiado grandes y la presión estructural demasiado intensa. Tarde o temprano, la cascada seguirá su curso y algo importante terminará rompiéndose. La etapa 6 todavía parece lejana, quizá a varios años de distancia, pero el camino hacia ella ya está trazado. Cada vez que la Reserva Federal endurece su política y el dólar se dispara, se erosiona un poco más la confianza en el sistema comercial global basado en esa moneda. China impulsa acuerdos para liquidar transacciones en yuanes. El bloque BRICS discute alternativas de pago comunes. Arabia Saudita considera aceptar yuanes por sus exportaciones de petróleo. Estas medidas aún no reemplazan al dólar, pero marcan grietas visibles en los cimientos del sistema. Cuando llegue la próxima crisis, cuando la etapa 5 obligue a una nueva ronda de intervenciones globales, esas mismas acciones destinadas a estabilizar los mercados podrían acelerar la pérdida de confianza. Cada rescate, cada coordinación forzada deja más claro que el sistema depende de parches temporales para sostenerse. Y una vez que la confianza en el dólar como reserva mundial empiece a desvanecerse, el avance hacia la etapa 6 será inevitable. El desenlace no ocurrirá de inmediato, pero el proceso ya está en marcha. Y cada crisis futura será un paso más hacia el momento en que la moneda más poderosa del planeta tenga que enfrentar el costo de su propia fortaleza. La teoría del batido del dólar no solo explica lo que ha sucedido, sino que traza una hoja de ruta clara de lo que podría ocurrir en los próximos años. Si la secuencia histórica se mantiene, el mundo se encuentra en medio de un proceso que se intensificará antes de que pueda estabilizarse. Cada fase proyecta sus propias consecuencias y los plazos parecen cada vez más definidos. En los próximos 2 a 3 años, la etapa 3 probablemente se profundizará. El dólar continuará fuerte, impulsado por una Reserva Federal que mantendrá las tasas de interés elevadas por más tiempo del esperado. Mientras la inflación en Estados Unidos se mantenga bajo control y su economía siga mostrando fortaleza, la política monetaria restrictiva persistirá. Esto tendrá un efecto directo sobre el resto del mundo. Más presión sobre las economías emergentes, más defaults, más crisis monetarias y mayor inestabilidad política. Los países que ya se encuentran en situación crítica enfrentarán nuevas caídas de sus monedas y dificultades para refinanciar deudas. En este periodo, las monedas de los países desarrollados seguirán bajo constante presión. El euro, la libra esterlina y el yen japonés podrían estabilizarse de forma temporal gracias a intervenciones o políticas coordinadas, pero esa estabilidad sería frágil. Bastará un nuevo shock financiero, una crisis energética o un evento geopolítico para volver a empujarlas hacia abajo. El dólar, por su parte, seguirá siendo el activo refugio preferido, absorbiendo capitales y drenando liquidez del resto del sistema. La etapa 3 se convertirá en una fase de desgaste global, donde la fuerza del dólar comenzará a sentirse como una carga para todos, incluso para Estados Unidos.
Entre 3 y 5 años hacia adelante, se espera que la etapa 4 cobre fuerza. En este punto, el desenrollamiento del carry trade del yen podría convertirse en el detonante de una nueva crisis global. Durante más de una década, los inversores han aprovechado las tasas de interés cercanas a cero del Banco de Japón para financiar operaciones en activos de mayor rendimiento denominados en dólares. Sin embargo, ese modelo tiene un límite. Japón enfrenta una inflación interna que le impide mantener tasas tan bajas indefinidamente. En algún momento el Banco de Japón tendrá que actuar. O normaliza su política monetaria, elevando tasas y fortaleciendo el yen, o pierde la confianza de los mercados internacionales. En ambos escenarios, el resultado será el mismo. El carry trade se desenrollará. Cuando eso ocurra, el impacto será enorme. Un movimiento brusco en el yen obligará a liquidar posiciones por valor de más de 20 billones de dólares. Esa liquidación se extenderá a todos los mercados: acciones, bonos, derivados y materias primas. Las ventas masivas generarán una caída sincronizada en los principales índices bursátiles y una parálisis en los mercados de crédito. Será un evento comparable en magnitud a la crisis de 2008, pero con un componente global mucho más amplio. La cascada del desenrollamiento del yen no será un fenómeno aislado, sino un amplificador de la tensión que ya provocará la fortaleza del dólar. Entre 5 y 7 años el sistema probablemente alcance la etapa 5, la ruptura. Esta es la fase en la que algo importante se quiebra dentro de la arquitectura financiera global. Nadie puede prever con certeza dónde ocurrirá el primer punto de fractura, pero las posibilidades son claras. Podría tratarse de una nueva crisis de deuda soberana en Europa, especialmente en los países con balances fiscales más débiles. También podría venir de China si enfrenta una fuga de capitales masiva que desestabilice su sistema bancario. Otra posibilidad es un shock energético, donde los principales exportadores de petróleo decidan reducir su dependencia del dólar y comiencen a aceptar pagos en otras monedas. Ante cualquiera de estos escenarios, los bancos centrales no tendrán otra opción que intervenir. Activarán líneas de swap para proveer liquidez en dólares, reducirán tasas de interés de manera coordinada y podrían incluso acordar un nuevo acuerdo plaza como el de 1985 para debilitar artificialmente al dólar y aliviar la presión sobre el resto del mundo. Estas intervenciones calmarán los mercados temporalmente, pero a un precio alto. Cada operación de rescate implicará imprimir más dinero, distorsionar aún más los flujos financieros y debilitar la confianza en la estabilidad del sistema monetario internacional. Así, cada paso en esta hoja de ruta no es un evento aislado, sino una consecuencia inevitable del anterior. La teoría del batido del dólar no describe un accidente, sino un proceso que avanza con precisión matemática. Y según su lógica, el mundo todavía se encuentra en la mitad del camino. Más allá de un horizonte de 7 años, la teoría del batido del dólar proyecta la llegada de la etapa 6, el desenlace final del ciclo. En este punto, el dólar no colapsa por debilidad, sino por exceso de poder. Después de haber sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo, el sistema que lo sostiene comienza a fracturarse. El problema ya no es su valor nominal, sino su falta de confiabilidad. Una moneda que se mueve de forma violenta entre extremos de fortaleza y debilidad, que necesita intervenciones constantes y que se utiliza como herramienta política a través de sanciones económicas, termina siendo percibida como un riesgo, no como un refugio. Ante esa realidad, los bancos centrales del mundo comienzan a actuar de manera gradual, pero decisiva. En lugar de mantener el 60% de sus reservas internacionales en dólares, esa proporción empieza a reducirse. Primero al 50%, luego al 40% y finalmente al 30% en el transcurso de una década. Cada punto porcentual que se desplaza fuera del dólar equivale a cientos de miles de millones de dólares que dejan de invertirse en bonos del Tesoro estadounidense. Esa presión de venta constante empuja los precios de los bonos hacia abajo y eleva las tasas de interés. Para el gobierno federal, esto se convierte en una trampa. Con costos de endeudamiento cada vez más altos, financiar el déficit se vuelve insostenible. La Reserva Federal, enfrentada a un mercado que ya no compra deuda al mismo ritmo, se ve obligada a monetizar parte de esos pasivos, comprando bonos y expandiendo su balance una vez más. Esa expansión que en el pasado sirvió para estabilizar la economía, ahora comienza a degradar la confianza en la moneda. La inflación regresa no como una ola repentina, sino como una corriente persistente que reduce el valor real de cada dólar en circulación. Durante la década siguiente, el dólar podría perder entre un 20 y un 40% de su valor ajustado a medida que el mundo transita hacia un sistema financiero multipolar. Un escenario donde varias monedas, como el yuan chino, el euro e incluso el oro, comparten el rol de reserva global.
En ese entorno, el dólar seguiría siendo importante, pero ya no dominaría el comercio internacional ni los mercados financieros como lo hizo durante el último siglo. Sería una transición lenta pero irreversible. Para los individuos, este panorama tiene implicaciones claras. Quienes mantengan sus ahorros en dólares probablemente verán que durante los próximos años su poder adquisitivo se conserva o incluso aumenta gracias a la fortaleza del dólar frente a otras monedas. Sin embargo, más allá del plazo de 5 a 7 años, ese poder comenzará a erosionarse de forma gradual. A medida que el estatus de reserva se desvanezca, cada dólar valdrá menos en términos reales. Por el contrario, quienes posean activos en otras monedas sufrirán primero el lado más doloroso del ciclo. Sus divisas se debilitarán frente al dólar, encareciendo las importaciones y reduciendo el valor de sus ahorros. Pero en el largo plazo, cuando el dólar pierda parte de su dominio, esas monedas podrían recuperar terreno y volverse más atractivas. La misma dinámica afectará a los mercados emergentes. En el corto plazo, la cascada será devastadora. Deudas impagables, caídas bursátiles, inflación y recesión. Sin embargo, los países que logren resistir esa tormenta podrían encontrarse en una posición ventajosa cuando el ciclo se revierta. Una vez que el dólar pierda fuerza, los activos en economías emergentes podrían convertirse en las grandes oportunidades de la nueva era financiera. Las materias primas en este escenario representan la gran incógnita. En el corto plazo, un dólar fuerte tiende a presionar los precios a la baja. El petróleo, el oro y los metales industriales suelen perder valor cuando el dólar domina los mercados. Pero en el juego final, cuando el estatus de reserva del dólar se debilite, las materias primas podrían experimentar un auge histórico. Al perder confianza en las monedas fiat, los inversores buscarán refugio en activos tangibles, y el oro, la plata, el cobre y el petróleo volverán a actuar como depósitos alternativos de valor. La etapa 6, por tanto, no marca el fin del dólar como moneda, sino el fin del ciclo de hegemonía absoluta. Representa el momento en que la moneda más poderosa del mundo deja de ser el centro del sistema financiero global y pasa a ser solo una parte de él. Es el cierre natural de un proceso que comenzó con fortaleza, creció con deuda, se sostuvo con intervenciones y finalmente se agota con la pérdida de confianza. El batido termina cuando el sistema que lo alimenta ya no puede sostener su propio peso. La teoría del batido del dólar revela algo que pocas personas se atreven a reconocer. El sistema monetario global no es un equilibrio sostenible, sino una secuencia de crisis que se repite una y otra vez hasta llegar a un reinicio inevitable. Cada ciclo se siente distinto en la superficie, pero todos comparten la misma raíz. En este momento el mundo no se encuentra al final de ese proceso, sino en el centro de la tormenta. Es el punto en el que el dólar luce más fuerte, mientras las demás monedas se desmoronan a su alrededor. Esa fortaleza no es una señal de salud, sino un síntoma de tensión. El dólar se fortalece no porque el sistema esté funcionando bien, sino porque está absorbiendo la liquidez que el resto del mundo necesita para sobrevivir. Existen más de 57 billones de dólares en deudas denominadas en esa moneda fuera de Estados Unidos, pero la cantidad real de dólares disponibles es insuficiente para cubrir esas obligaciones. Cada vez que una economía intenta pagar sus deudas, la presión aumenta y esa presión se siente en todo el sistema financiero global. Es como si millones de entidades, desde gobiernos hasta bancos y corporaciones, aspiraran el mismo dólar al mismo tiempo, drenando los cimientos del sistema hasta dejarlo seco. Esa succión no se detiene, porque el propio diseño del sistema la alimenta. El dólar seguirá subiendo hasta alcanzar un punto en el que ya no pueda sostener su propio peso. Las demás monedas seguirán cayendo hasta que los bancos centrales se vean obligados a intervenir. Cada intervención ganará algo de tiempo, pero no resolverá el problema de fondo. Y así, el sistema tropezará de crisis en crisis, con rescates, ajustes y parches hasta que la confianza global en la estabilidad del dólar empiece a fracturarse. Nada de esto puede atribuirse a una conspiración ni a una mala intención. Es la consecuencia natural de haber construido una economía planetaria sobre la moneda de una sola nación. El economista Robert Triffin advirtió este dilema hace más de 60 años. Un país que provee la moneda de reserva mundial debe elegir entre dos caminos imposibles. Puede emitir dólares suficientes para proveer liquidez al mundo, pero al hacerlo, compromete el valor de su propia moneda. O puede proteger el valor del dólar restringiendo su emisión, pero entonces el mundo enfrentará escasez y colapsos financieros. Estados Unidos optó por el primer camino, proporcionar liquidez sin límite. Ahora el costo de esa decisión está alcanzando su punto máximo, y el valor del dólar está siendo puesto a prueba. Esa prueba toma la forma del propio batido. Es la energía que succiona liquidez hacia el dólar,
aplastando todo lo que está a su alrededor, hasta que el mismo dólar se ahogue bajo el peso de su exceso. El desenrollamiento del carry trade del yen, con 20 billones de dólares en posiciones apalancadas que podrían liquidarse en cuestión de días, no es un evento aislado. Es un mecanismo dentro de este proceso más amplio. Lo mismo ocurre con la deuda vinculada al petrodólar, que conecta el comercio energético global con la moneda estadounidense, y también con la deuda pública de Estados Unidos que ya supera los 36 billones. Todas estas piezas son parte del mismo sistema de vasos comunicantes, diferentes formas de la misma presión acumulada que empuja al mundo hacia un punto de ruptura. Cada una de estas crisis no es un fenómeno separado, sino un capítulo dentro del mismo libro. Todas forman parte del mismo batido que se está succionando lentamente a través de la misma pajita hasta que esa pajita se rompa por completo. Cuando eso ocurra, el flujo se detendrá y el sistema, tal como se conoce hoy, dejará de funcionar de la misma manera. Comprender esta dinámica no es solo un ejercicio académico, es una ventaja estratégica. Entender en qué punto del ciclo se encuentra el mundo permite prepararse para lo que viene después, porque el batido aún no ha terminado. Solo ha completado su primera mitad. Lo que resta por delante es la fase más volátil, la más intensa y la más transformadora. La segunda mitad será el momento en que el dólar, después de absorber toda la liquidez posible, empiece a ahogarse en su propia fortaleza. Y cuando eso ocurra, el impacto será mucho más dramático que todo lo que se ha visto hasta ahora. Será el comienzo de una nueva era monetaria, en la que el mundo finalmente tendrá que reinventar las reglas sobre las que ha girado durante casi un siglo. Y así, la teoría del batido del dólar no es solo una historia sobre divisas, tasas o deuda, es la historia del dinero mismo, de cómo una moneda se convierte en el corazón de la economía mundial, de cómo ese corazón late con fuerza durante décadas, hasta que inevitablemente empieza a colapsar bajo su propio peso. El ciclo siempre se repite, y entenderlo es entender el presente, pero sobre todo, el futuro, porque lo que está ocurriendo ahora marcará el rumbo de la próxima década. Y quienes comprendan este proceso, quienes sepan leer los signos antes de que todo cambie, serán los que logren adaptarse cuando el sistema vuelva a girar. El dinero al final siempre cuenta una historia de poder, de miedo y de control. Si te apasiona descubrir cómo el dinero ha moldeado imperios, economías y civilizaciones, este canal está hecho para ti. Aquí encontrarás análisis profundos, narraciones históricas y las conexiones ocultas entre el pasado y el presente financiero. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Deja tu comentario con lo que más te sorprendió de este tema y comparte este video con alguien que quiera entender cómo funciona realmente el sistema económico global. Gracias por ver este video y por formar parte de esta comunidad que busca entender el dinero más allá de los números, porque detrás de cada moneda siempre hay una historia.